Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, amigos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Como siempre, Economía Ahora con ustedes semana tras semana, año tras año. Un invitado que ya todos conocen, obviamente, porque lo han leído en tantos libros que ha escrito, o lo han leído en todos los diarios en que él opina, o lo han visto en televisión innumerables veces, porque es una persona que siempre opina sobre lo que pasa en política con el conocimiento que tiene. Sergio Berestein, simplemente con eso, nombre y apellido, podemos saber toda la trayectoria grande de Sergio a lo largo de todos estos años. Gracias, Sergio, por recibirnos y por darnos un tiempo para charlar contigo. Un placer, Raúl, un gusto enorme, gracias por el interés y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos con el gobierno libertario y tu visión sobre este panelista devenido a presidente rápidamente como consecuencia de los fracasos de sus estructuras políticas anteriores, según mi visión. Coincido. El fenómeno Milei obviamente tiene características muy singulares, pero Sí. es el resultado de una reacción, un cambio muy significativo en la sociedad argentina que mostró hartazgo con la oferta política tradicional. Por tradicional me refiero naturalmente al peronismo / kirchnerismo, pero también a Juntos por el Cambio, que no pudo, no logró en las elecciones del año pasado conformar una oferta que le diera a la sociedad argentina la seguridad de que las cosas que no habían salido bien en la experiencia de Mauricio Macri efectivamente ahora se iban a corregir, ¿no? Por diferentes motivos, Javier Milei en ese sentido pudo diferenciarse más de lo existente y logró entrar a la segunda vuelta, ganaba el que entraba a la segunda vuelta, ganó efectivamente Javier Milei. Una cosa es ganar, otra cosa es gobernar. Entonces, todo Claro, lo que justamente. en todo caso se especulaba respecto de cuál sería su programa de gobierno, en la práctica quedó de alguna manera cuestionado, porque siempre gobernar es más difícil que prometer. Sí, claro. Y en Sobre ese todo cuando contexto, no temas como la calculaba o no tenía la estructura necesaria como para poder gobernar. No nos olvidemos que Cambiemos o Juntos por el Cambio, en su momento, tuvieron la provincia de Buenos Aires, tenían la ciudad, tenían el gobierno nacional, tenían una cantidad de gobernadores y, por supuesto, fuerza en el Senado, en el Parlamento, como para poder manejar un país que nunca hicieron un mea culpa suficiente porque fracasaron. Ahora Macri nos está Exacto. diciendo que Milei es más de lo mismo como ellos, pero lo hizo más rápido. Yo no creo que sea solamente Exacto. eso. No, bueno, el problema siempre aquí es que cuando llega un gobierno de estas características hay un costo importante para conocer el aparato estatal, para Claro. conocer la profundidad de los problemas. En general no llegan con los equipos necesarios para gobernar. El candidato Milei decía que tenía equipos en todas las áreas, eso demostró no ser cierto, ¿verdad? Y hay continuidad incluso de cuadros de segunda y tercera línea perteneciente al gobierno anterior, ¿no? Así es. Entonces, lo que estamos viendo en estos primeros 9 meses y pico de gestión es un gobierno que, bueno, aprende rápido, tiene obviamente pragmatismo, dosis creciente de pragmatismo, pero eso no alcanza, ¿no? Y en la práctica está necesariamente obligado a hacer cosas que tal vez ideológicamente al presidente no le gusta, como mantener el cepo, por ejemplo, intervenir en el mercado cambiario, postergar algunas decisiones que son fundamentales para su propio programa,
simplemente porque no cuenta ni con los equipos ni con los programas como para hacer las cosas de forma más homogénea, más consistente, más, en algún sentido, más profesional, ¿no? El propio presidente confía en un núcleo mínimo de funcionarios, su hermana, Santiago Caputo. Eso es polémico, porque sobre todo Claro, Santiago bueno, Caputo, bueno, inclusive viste que el no, no, expresidente no, Macri en ese aspecto se ha separado, diciendo que no son claro, buenos para él, debido a que él no es un aficionado a la política, muy por el contrario, es un encarador nato. En realidad, este aspecto político lo está manejando otra área y él está descuidando la política en sí, así es. descansando en el único político medio de raza que tiene, que es Guillermo Franco, ¿no? Guillermo Un Franco. raleado. Sí, Patricia Bullrich, tienen dos o tres También, figuras también. que tienen alguna experiencia, pero claramente este es un gabinete bastante inexperto. Muchos están dando sus primeros pasos, la canciller, el ministro de Justicia, es gente con mucha experiencia en el sector privado, pero el sector público siempre tiene sus secretos y no es sencillo adaptarse, ¿no?, a la dinámica de las decisiones públicas. Entonces, en síntesis te diría, es un gobierno que sigue contando con un umbral de apoyo bastante relevante en la opinión pública. Cuando cae un poco la imagen presidencial, no hay nadie que lo capitalice del otro lado. Está muy Claro, fragmentada la claro, oposición claro. o las oposiciones. Las viejas figuras claramente ya no seducen, las nuevas figuras no terminan de aparecer, con lo cual eso le facilita naturalmente el trabajo al gobierno, pero en la medida en que la economía no se recupere, difícilmente el presidente pueda llegar a las elecciones del año que viene con chances realmente de salir fortalecido, sobre todo si siguen las peleas con, como marcaba recién, el PRO de Mauricio Macri. Claro, obviamente. Bueno, el presidente lo que pretende es absorber esa unificación, es absorber el PRO y obviamente los muchachos del PRO, que Giles totalmente no son, se dan cuenta de esa idea de absorber el partido y desaparecer. Porque en realidad el PRO tuvo un pico, como estamos diciendo, viste que la inflación es la B corta, la U, la L, bueno, el PRO fue sub y baja, subió rápido y bajó rápido. Y creo, ¿cómo ves a la sociedad con este nivel de juzgamiento eh, distinto? O sea, se destruyó el peronismo en función de todo lo que pasó. Creo que a la frutilla del postre fueron las causas contra Alberto Fernández, bastante grosso. Se destruyó ese cambiemos que venía con Lilita, con Mauricio, con Rodríguez Larreta, con todo un conjunto de gente que venía con un aspecto político, y ya la sociedad es como que, como vos dijiste, no tiene nada que ver, pero sí puede surgir algo, como surgió Milei en no más de 2, 3 años. ¿Qué te parece? Diría, Raúl, que, mira, yo diría, es demasiado, me parece temprano para saber cuánto de lo viejo sobrevive. ¿Mm? Sí, Y también es demasiado temprano para saber si lo nuevo se consolida. Estamos en un momento de matices de todo tipo, ¿no? Donde lo nuevo no terminó de nacer y lo viejo no terminó de morir. Y no claro. sabemos si va a morir o no. Hay situaciones como, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos en la región, Chile, donde los viejos partidos han quedado muy fragmentados y han aparecido en los mismos espacios ideológicos figuras nuevas, partidos nuevos, y era una transición que parecía relativamente exitosa, y sin embargo, a final de la década pasada, todo eso se pulverizó, Sí, y las fuerzas tradicionales han perdido muchísima influencia, ¿no? En Perú, los partidos son prácticamente, están en estado gaseoso, cambian permanentemente, ¿no? En Colombia tenés fuerzas nuevas. Entonces, yo digo, en la Argentina vamos a parecernos a eso, vamos a parecernos a México, donde los viejos partidos todos juntos se enfrentan al nuevo y pierden, ¿no? Aunque el nuevo ahora es de izquierda, pero digamos, es el sí, antiguo sí, régimen que ha fracasado y no logra una oferta electoral competitiva, o entramos en una situación donde, bueno, aparece un candidato
de estas características extrasistémicas, antipolítica, pero rápidamente termina siendo absorbido por la política, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos con Trump. Aparece un candidato que, bueno, como son los Estados Unidos, necesita un partido para competir, termina cooptando al Partido Republicano. En algún sentido, él acepta la regla del sistema político, el sistema político lo acepta él, y bueno, se ha conformado una situación, pero mantienen el orden bipartidario, ¿no? La verdad que no sabemos a qué se va a parecer la Argentina. En principio te diría lo siguiente. Desde que surgió el radicalismo, hay muchos que están anunciando su desaparición y todavía Es sigue por verdad. ahí vivo y coleando, ¿no? Sí, Y sí. tiene un número importante de gobernadores. El fin del peronismo fue pronosticado por un montón de gente mucho más capacitada que yo y sigue vivo, ¿verdad? Con lo cual yo no me gusta decir han muerto los viejos partidos, la verdad que me parece que todavía están muy firmes, sobre todo a nivel provincial y particularmente a nivel municipal, con lo cual uno dice, bueno, no tienen candidatos competitivos a nivel nacional. Bueno, tampoco es la primera vez, ¿no? Por algo lo fueron a buscar en su momento a La Baña, por algo lo fueron a buscar eh, en otra época, ¿verdad? Buscaban figuras, digamos, como Lole o como Sí, el sí, o propio palito. Scioli o O Polito palito. Ortega. Sí. Bueno, son recursos que los partidos tienen para, en todo caso, sostenerse en el poder. Y en la Argentina han mostrado una resiliencia bastante significativa. Así que, con prudencia, lo que te puedo decir es lo siguiente. Hoy todavía hay una influencia, un peso relativo importante del viejo orden partidario, ¿no? ¿Qué va a pasar en 2027? La verdad que no tengo la menor idea, pero No, yo no, sería prudente respecto de los certificados de defunción, ¿no? pero no, pero sería interesante tu análisis con respecto a esta derecha que viene surgiendo no solo en Latinoamérica, sino en Mm. Norteamérica y en Europa, que viene surgiendo con mucho bombo y que está pasando por arriba a los partidos tradicionales. En este caso tuvimos el caso Trump, es un caso particularmente conocido porque nosotros Así es. dependemos mucho de, y por otro lado el caso Bolsonaro, porque es nuestro vecino, y que después Mm. pierden y entran en problemas judiciales grosos, que Sí, Argentina tiene problemas judiciales grosos dentro de las fallas que tiene la justicia argentina y de la deuda que creo que tiene con la sociedad la justicia argentina y la política misma, tal ¿no? cual. El tratar de Vos tener un sabés, Raúl, que control. el fenómeno de las derechas, lo pongo en plural, es muy heterogéneo, ¿no? Sí, Uno ve ahora, por ejemplo, ahí en Turingia, en Alemania, la ex Alemania del Este, en el este de Alemania ahora unificada, el triunfo de un partido neonazi. sí, Ves por ejemplo, ¿no? En países como Chile, un fenómeno como el de Cast, en la Argentina, el fenómeno libertario, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, son todos muy diferentes, sí, ¿verdad? totalmente, sí. Vox Vox en en España, sí. España tiene muy poco que ver con el PP, que es el partido, digamos, de centro-derecha más importante, uno de los más importantes de Europa, ¿verdad? Así es. La propia Giorgia Meloni, que parecía más de derecha gobernando, es una política muy, digamos, pragmática, razonable y hasta una idea del centro, ¿no? Con lo cual, eh, si miras en conjunto, tomando dos casos que me parecen particularmente relevantes, Francia y el Reino Unido, Sí, bueno, en Reino Unido la izquierda del Partido Laborista hizo la mejor elección en su historia, la acaba de hacer. Y en Francia parecía que Marine Le Pen se comía a los chicos crudos y bueno, finalmente la no, coalición del antiguo régimen partidario terminó predominando. Con lo cual yo diría, es cierto que hay un fenómeno importante en el mundo democrático de resurgimiento de las derechas, que son muy distintas entre sí, que sí, en todo caso lo que cuestiona es esta idea que la rebelión o que la rebeldía tiene características de izquierda. Tal vez cuando yo era chico, vos sos muy joven, pero cuando yo era chico, en general la rebeldía se caracterizaba más bien de izquierda, ¿no? sí, Ahora claro. es al revés, ahora los rebeldes son de derecha, curiosamente. Así es, Eh, sí. bueno, eso, si querés, es un elemento muy típico de nuestra era, eh, pero me gustaría esperar un poquitito para entender cuánto de esto cuaja, se consolida. Como vos marcás muy bien,
los dos líderes más importantes de este movimiento en la región, que fueron Bolsonaro y Trump, no pudieron lograr su reelección, al margen de los problemas judiciales que en algunos casos eran previos, ¿no? Como el caso de Trump, eran previos a ser Sí, sí, desde ya. candidatos. Eh, Siguen siendo fuerzas competitivas. Trump ahora está obviamente compitiendo por la presidencia, está muy pareja la elección del 5 de noviembre, nadie sabe lo que va a ocurrir, lo cual demuestra, bueno, que se mantuvo en el candelero, que logró garantizar la primaria de su partido y que ahora se encamina por lo menos a pelear eh, a palo y palo, ¿no? Va a ser muy pareja esa Sí, sí, elección sí, seguramente. Lo de totalmente. Bolsonaro, como todos sabemos, está más en duda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo estás viendo la necesidad de la mutación del Milei combativo con epítetos hacia el Parlamento, hacia el periodismo, hacia los que no piensan como él, con respecto a un Milei más participativo políticamente, como le están aconsejando? Que deje de usar tanto las redes y que use más la política como política misma. Mira, una vez Raúl Alfonsín, en una charla que tenía con gente, yo alguna vez fui joven, ¿no? Y ahí Todos alguna vez fuimos jóvenes. fuimos jóvenes, ¿no? Y Alfonsín, ya era expresidente, juntaba a veces a jóvenes interesados por la política. Un amigo mío me llevó un par de reuniones que fueron obviamente fabulosas. En una de ellas él dijo una frase que a mí me quedó muy marcada y es, la política se aprende de joven, ¿no? Hacer política se aprende de joven, en el centro de estudiantes, en la universidad, la política, en su momento Franja Morada, él reivindicaba Claro, mucho esa claro, experiencia, claro. ¿no? Sobre todo esa puja, ese debate al comienzo de los 60 entre los reformistas, entre la educación laica y la educación libre, en fin, esos debates que hace que mucha gente se incorpore a la actividad política Política, claro, y meta la pata cuando no tiene mucha responsabilidad, ¿no? claro. Digamos, la clave ahí es equivocarte vas a equivocar, pero equivocate cuando estás en el consejo directivo de la facultad, ¿no? O en el consejo superior de tu universidad. No te equivoques cuando ya sos diputado, senador, Claro, ministro, secretario de Estado o presidente de la Nación, ¿no? claro. Y yo creo que ahí hay algo interesante porque todo el fenómeno de la nueva política que reivindica justamente a aquellos que están fuera del sistema no pondera este factor fundamental que es la experiencia, es el conocimiento de los actores, es entender al otro, entender sus preferencias, sus intereses, sus necesidades, sus miserias también, ¿no? Y ahí me parece que Milei está obligado a hacer un proceso de aprendizaje aceleradísimo, ¿no? Es como yo te dijera, tenés que aprender a manejar un submarino atómico en una Sí, semana, y claro. te va a costar, porque no es sencillo, ¿no? Y tenés que saber de corrientes submarinas, en fin, una cantidad de cosas complicadísimas. Manejar un país, cualquier país, y yo creo que sobre todo en No, Argentina, Argentina bueno, más. Claro. requiere un nivel de conocimiento que tal vez ningún presidente lo acumuló antes de llegar. Ahora, ciertamente, no haber tenido la experiencia política relevante, 2 años en la Cámara de Diputados no califica como experiencia política relevante, bueno, lo pone a Milei en una situación muy compleja. Bastante bien lo hace teniendo en cuenta todo lo que yo estoy contando. Eh, Uno de sus grandes prejuicios tenía que ver con su, bueno, rechazo a la política, a la negociación, a la transacción, a la persuasión. Él se siente más cómodo, como vos marcabas, con la dinámica agresiva, digamos, de Claro. intercambio de golpe en las redes sociales, que Bueno, son, bueno, a donde llegó, llegó así. bueno, ¿Qué le claro, vamos a pero criticar? no, no, pero yo creo que hay un concepto muy importante, y perdón por la metáfora futbolera, ¿no? Pero, a ver, el técnico que te asciende no te saca campeón, Sí. te asciende, ¿no? Entonces, el equipo, las Mirá, técnicas, la forma en la cual... yo soy de un equipo que lo vas a ubicar rápido, que el Sí, técnico que nos sacó campeón nos hizo descender. claro. Imagínate, eso es Claro, una claro. ley, ¿eh? Es una ley. Es una ley. En el mismo Eso, año. en el mismo año, claro. Mismo año. Bueno, eso es algo muy importante porque digamos,
los discursos, las narrativas, las propuestas, lo que te permite ascender en política, no te sirve luego para gobernar, te sirve para No, ganar no, una claro, elección. claro. Que no es Claro. fácil ganar una elección. Ahora, bueno, los tipos que te ayudan a juntar el Pero, aparato, a juntar los pero fiscales, son tipos que te van a resolver los problemas de política exterior, de deuda externa, de seguridad. No, te no, ayudan a juntar fiscales, ¿no? Entonces está en claro, la claro, habilidad ni del más ni presidente. menos. No, Pues decir, no. bueno, pero si no juntas los fiscales, no juntás los votos, no sos presidente. Bueno, está bien, Ahora, pero después te pedís otra clase de equipo, ¿no? con todo tu conocimiento desde que eras joven hasta ahora, que sos un poco menos joven, no hemos terminado en unas elecciones en que siempre votamos el mal menor, porque queremos separarnos porque hoy la sociedad acá habla, ganó Milei. Sí, pero ¿contra quién luchó? Contra Massa. ¿Y Massa cómo venía? En un gobierno descarrilado. Entonces nadie quería volver a descarrilar, menos con Massa, que tampoco era uno genuino, digamos, era uno de la salada dentro del peronismo. Entonces, Mm. la gente hoy se está dando cuenta que siempre busca una tabla de salvación o una idealización de la persona, como pasó con Macri, como pasa con Milei, que después Claro, lo desencanta rápidamente. ¿Pero por qué? Por todo lo que vos decís. Manejás, venís de un Fiat 680 que está en buen estado y te meten en un submarino nuclear. Dice, bueno, tal ahora cual. ¿y cómo le Arreglate, das? ¿no? ¿Por dónde le das? Mira, primero, recordemos, Raúl, que Massa estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Sí, Sacó exacto. 37%. O sea, a ver, hay que darle la derecha, ¿no? Porque había que sacar 37% de los votos con Sí, el gobierno. y viniendo Bien, mal, porque realmente fue una remontada, ¿no? Sí, claro. Así totalmente que de acuerdo. algún mérito tenés que darle, ¿no? Hablando de No, no, la. no, se lo doy, pero digo que no hay nada genuino, o sea, realmente No, no, te el entiendo, te peronismo, entiendo. kirchnerismo, barra lo que vos quieras, ya no había, no quedaba nada genuino. Tuvo que No, te elegir, entiendo, te entiendo. Cristina tuvo que elegir a Alberto Fernández, que era un crítico Claro. acérrimo de Cristina para que fuera presidente. Mira, uno en general es muy crítico, me pasa a mí como ciudadano, no solamente como analista político, de lo que pasa en nuestro país, hasta que analiza lo que pasa en otros, ¿no? Ujú. Porque esto de que votás a lo que hay, no a lo que te gusta, que son todas opciones, digamos, subóptimas, por ponerlo de una manera Sí, sí, respetuosa, sí. eh, eh, que las elecciones, fíjate lo que pasaba en Estados Unidos hasta la renuncia del propio Biden, ¿no? Muchos demócratas no iban a votar porque no querían votar por un candidato que no los representaba, Exactamente. que estaba muy grande. Yo la verdad que pagaría por llegar a los 80 años con la vitalidad que tiene Biden, ¿no? La Sí, verdad que hay que. sí, sí, sí. Pero es cierto que no entusiasmaba a nadie, ¿no? Y la gente estaba muy, muy, muy enojada con la oferta electoral. Y estamos hablando de la principal democracia en el mundo, ¿no? En Canadá hay una reacción anti-Trudeau. En general, donde pones digamos, el foco de análisis, te encontrás con un electorado, con sociedades que, bueno, opinan mal de sus propias fuerzas políticas, de su oferta electoral, de sus partidos, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve a la Argentina, diría, bueno, sí, tenés razón, hay eso, también aquí, pero hay dos cosas que uno ve que falta en el mundo, ¿no? Uno, nadie duda de la transparencia del resultado de las elecciones. Esto es inusual. En Estados Sí. Unidos, Trump todavía está cuestionando el resultado de las elecciones del año Bolsonaro 2000, lo hizo lo mismo mismo. Bolsonaro, Sí. ¿no? Acá nadie duda. Por supuesto que es un sistema imperfecto, hay que mejorarlo, tiene que ser más rápido, más transparente. No digo que no, lo que digo es el resultado es el que es y nadie lo pone en duda. Esto es muy importante, ¿no? Sí, es Y lo cierto. segundo, las realidades provinciales. Es un país tan diverso y tan heterogéneo que generalizas a nivel nacional, pero en las provincias hay realidades muy diferentes. Ahí sí tenés renovación, ahí sí tenés figuras nuevas, tenés fuerzas que, bueno, siguen ganando elecciones o a veces las pierden, ganan otro, hay alternancia en el poder. Hay una democracia subnacional que es muy rica, es muy, te diría, digamos, competitiva, y le da a la Argentina características bien, bien propias, ¿no? Bien inusuales. Por eso yo no tengo una imagen tan negativa. Creo que la Argentina, mal o bien, bueno, cuando la oferta no gustó, la gente buscó candidatos por afuera del sistema y Sí, los claro. encontró.
en su momento fue Kirchner por la izquierda, ahora es Milei por derecha, está bien. Nos vamos a los márgenes para buscar, ideológicos me refiero, ¿no? Para buscar gente con características tal vez distantes de lo que estábamos acostumbrados a votar, los Alfonsín, los Menem, los de la Rúa. Bueno, es un momento, si querés, de la sociedad argentina que busca esa clase Bueno, eh, pero de candidatos, ¿no? ahí mismo vos, Sergio, estás diciendo la diversidad de la sociedad argentina. Claro, Nombraste a Menem, nombraste a sí, Alfonsín y nombraste a de la Rúa. Tres personas totalmente distintas. así Ante es. la sociedad, totalmente distintas. Y sin embargo, los tres llegaron a presidente. Pero tenían algo en común, eran hombres de partido, ¿no? Eso sí, Eh, Tuviste una era en la cual, bueno, eso se relativizó, porque Néstor y Cristina eran peronistas, pero siempre tuvieron una relación más bien conflictiva con el aparato del PJ, ¿no? Macri luego apareció como alguien que cuestionaba el orden partidario, armó su pequeña estructura, pero siempre fue una figura, digamos, también que venía por afuera de la política, venía del sector privado, de la actividad deportiva. Alberto Fernández fue una casualidad, bueno, pero digamos, un accidente de la historia. Macri sí tuvo la universidad de aprender, de entrar de la actividad Totalmente. privada que era del padre, pasó a la actividad deportiva y de la actividad deportiva pasó a gobierno de Así provincia, es. digamos, para después llegar a la nación. Entonces, Él obviamente, hizo un curso tenía mejor honorum, armado. así es. Es así. Eh, y ahora, otra vez, estamos buscando a alguien, digamos, por afuera del sistema, porque claramente la oferta partidaria fue insatisfactoria para la sociedad, porque tanto Massa, que hacía más de 20 años que estaba en el candelero público, como Patricia, bueno, no le dieron a la sociedad argentina, en todo caso, las respuestas que estaba buscando, por lo menos un número importante de votantes, ¿no? Porque dice, bueno, fue el 30% que votó a Milei el que determinó el resultado final. Así es el sistema de doble vuelta, ¿no? Y claro, claro, por supuesto, porque en la doble vuelta, indudablemente, vos ahí sí estás partiendo la sociedad en dos sin ninguna duda, y ahí sí es donde vos podés capitalizar votos de los que no votan a sus líderes que no Exacto, ganaron, ¿no? Eso es así. exactamente. ¿Y cómo ves yéndonos un poco de Argentina, la pelea de Estados Unidos, que yo la noto mucho más equilibrada a partir del retiro de Biden? Mira, mirando las tendencias electorales, buscando siempre los sondeos más reputados, hay una paridad hoy casi total. Las diferencias son tan acotadas que entran dentro del margen de error. Claro, Ten en cuenta, Raúl, que en las últimas elecciones los demócratas sacaron más votos en términos absolutos que los republicanos, pero el colegio electoral, como se votaba en Argentina hasta el 94, hizo que los republicanos pudieran ganar tanto con Bush, hijo, como también claro. con Trump. Y esto podría volver a pasar ahora, ¿no? Así que tener una ventaja en las encuestas no te garantiza un triunfo en las elecciones. Claro, Esto es algo que hay que por tener en los cuenta, ¿no? electores, digamos. Al ser Uno el a sistema veces, así, claro, entonces uno tenemos. a veces ve, bueno, que Kamala Harris está teniendo una reacción importante en el votante, pero no sabemos si alcanza para ganar la elección. Al margen de eso, está también en duda el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Hay estados donde la elección está tan pareja que nadie puede hoy determinar cuál va a ser el equilibrio de poder. Entonces, puedes tener escenarios muy distintos, ¿no? Con un presidente que encuentre un Congreso dividido, digamos, con controles del otro partido, puedes tener un presidente con el Congreso a favor, lo cual le daría un poder enorme. Enorme. La verdad que la sociedad norteamericana está hoy viviendo tal vez la elección más incierta en muchísimo tiempo respecto del resultado y las consecuencias que esto puede tener, porque son agendas totalmente distintas, ¿no? La de Trump y la de Kamala Harris. Obviamente. Y volviendo a tomar un jet lag rápido para Argentina, vos ves que el gran juzgamiento de Milei va a ser la elección de medio término. No, yo creo que Milei va a ser básicamente evaluado por lo que ocurra con la economía. Ya hoy, perdón por mi resfrío, Ah, el descenso relativo a la inflación es lo que lo está sosteniendo en materia de opinión pública. ujú. Perdón.
No pasa nada. Pero te diría que mirando hacia adelante va a ser la recuperación de la economía. El año que viene va a haber una recuperación, no sabemos cuán vigorosa efectivamente resultará. Eso le debería permitir al presidente Milei por lo menos un resultado razonable en las elecciones de mitad de mandato. Y de allí en adelante tendrá 2 años más, 26 y Claro. 27, con mostrar, bueno, que las reformas, gracias, que las reformas están dando resultado, ¿no? Si lo miras en términos comparativos, Toma. Raúl, Sí. el presidente Menem en el año 91 logró comenzar a ordenar la economía, en el año 95 logró ser reelecto por un margen espectacular, Sí. habiendo básicamente conseguido dos cosas: controlar la inflación y que vuelva a crecer la economía y el empleo. Si Milei logra algo parecido, por ahí no tan vigoroso, pero algo parecido, mi impresión es que se encamina, bueno, a tener una capacidad electoral, una competitividad muy superior a lo que hoy algunos están efectivamente pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el medio tenés una cantidad enorme de interrogantes: esto va a funcionar o no, se atrasó el tipo de cambio o no, vendrán inversiones. Bueno, son las dudas típicas que hay en todos estos procesos de transformación tan profunda, ¿no? Y lógico. Pero tengamos en cuenta que tiene la gran ventaja de conocer de economía, de estar muy comprometido con las reformas y haber prometido lo que está haciendo. Esto es inusual. Menem había prometido otra cosa, y bueno, después hizo reformas muy profundas, pero claro, la gente decía: che, yo voté revolución productiva y salariazo, no reformas pro mercado. Bueno, él no tiene ese problema. Él está haciendo lo que prometió que iba a hacer, inusual en la Argentina. Eso le da un margen de maniobra que yo no desestimaría, ¿no? La verdad, un curso de lo que tenemos que leer, Sergio, como siempre, ¿eh? Desde Muchas años gracias. que hemos hablado, un curso, esa era la necesidad de mi público y el mío de hablar con vos. Realmente es una... Muchísimas gracias, Raúl. Un placer. Además, nos da un positivismo que muy poco vemos con la parte económica a veces, pero pero sí también vale la pena hacer el análisis político, porque realmente de ahí surge lo que nosotros vivimos y lo que vamos a lograr. Depende mucho de lo económico, pero también Tal nosotros, cual. fuera de lo económico, también necesitamos un reordenamiento político en lo judicial, en un montón de cosas que hoy todavía no se profundizan, pero sí que necesitamos la sociedad argentina que se profundice, ¿no? Eso no hay Tal duda. cual. Bueno, Tal cual. muchísimas gracias por brindarnos Un esta tarde. placer. Un gustazo de verte nuevamente. Estamos un poquito más viejos los dos, pero no importa. Esto Vos es no, vos haber estás vivido. igual. Eso es Vos haber estás igual. vivido. Gracias. Nos vemos Un abrazo muy próximamente. grande. Muchísimas Hasta pronto. gracias. A tus Bueno, órdenes. para ustedes, mis queridos televidentes, lo de siempre. Un lujo que nos damos de tener nada más ni nada menos que a Sergio Bernstein comentándonos la política argentina y paseando un poquito por el mundo a raíz de que muchas veces decimos cómo este país es lo último, este país. Y no, Sergio nos hace ver que no todo es tan malo ni todo es tan bueno. El argentino siempre gana por muerte o pierde por muerte. No, tenemos que seguir luchando, porque de última, todos nosotros somos culpables de lo que nos pasa. Los que están, los que estuvieron y los que estarán, no vienen de un plato volador, vienen de acá, de la sociedad. Gracias a ustedes, gracias a Sergio. Nos vemos próximamente. Chau, chau. Un abrazo.